Bueno, este es el video 2, correspondiente a la semana 4, unidad 3. Bueno, continuamos con lo que estábamos platicando. Déjame compartir. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces estábamos comentando sobre el rango o recorrido. Y entonces el rango recorrido, lo que tenemos es que si utilizamos un dato que está muy alejado en el conjunto de datos, pues nos pasa que el recorrido también se dispara. Entonces lo afecta, ¿no? Ese valor. Entonces, por lo tanto, tenemos ese valor, este descriptor que tampoco es muy bueno para describir qué es lo que pasa en el conjunto de datos. Bueno, siguiente medida de dispersión. La medida de dispersión es otra, se llama varianza. ¿Para qué nos sirve la varianza? Pues nos sirve para mostrar qué tan alejados o cercanos están los datos respecto a la media. Es decir, la varianza, cuando obtenemos, esta es la varianza poblacional. ¿Por qué sabemos que es varianza poblacional en esta ecuación? Pues porque estamos utilizando letras del alfabeto griego. Esta es sigma y esta es mu, ¿ok? Sigma y mu. Y aquí utilizamos para el total de la población, sería N mayúscula. N mayúscula representa a la población, el tamaño de la población. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que sigma cuadrada es la varianza poblacional. Y aquí XI sería la observación o el dato, ¿no? Es el valor de I del conjunto de datos que estamos tomando. Mu, así se llama, esta letra griega se llama mu, es la media poblacional. Y N es el tamaño de la población, ¿ok? Entonces, ahora bien, ya tenemos la ecuación para calcular la media, la varianza poblacional. Ahora, cuando queremos calcular la varianza muestral, pues es la misma fórmula, solo que aquí, si se fijan, estamos utilizando letras de nuestro alfabeto, ¿sí? Es S cuadrada y X testada. ¿Ok? Esta es la media y esta es la varianza. N es el tamaño de la muestra. N minúscula, tamaño de la muestra. Esta X testada es la media muestral. S cuadrada es la varianza muestral. Ahora, aquí nada más le falta restarle 1. Aquí esta ecuación no está correcta, es n-1, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, n-1, ¿ok? Bueno, ¿sí queda claro cuál es cuál? Sí, Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomar la muestra, en este caso la muestra que hemos estado utilizando, ya teníamos la media muestral, ¿no? Por eso utilizamos X testada, porque esta es una muestra. Y entonces ya teníamos calculada la media muestral. Ahora vamos a calcular la varianza muestral. La varianza muestral nos dice que se calcula restando
a cada dato la media muestral y todo eso lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí sería 3 menos 4.3 elevado al cuadrado más 3 menos 4.3 elevado al cuadrado, en fin. Y de esta manera, ¿no? Al final, bueno, lo vamos a dividir entre el número, el tamaño de la muestra, que serían 6 datos, menos 1. ¿Ok? Entonces ya tengo que la varianza muestral es de 1.4666. ¿Ok? Ese es el valor que nos da la varianza, la varianza eh, muestral. ¿Qué significa esto? 1.46. Significa que ¿cuál es la media? La media, aquí está, 4.33. Significa, fíjense, que si le sumo 1.46 a 4.33, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da, Adrián? Voy, profe. Sí. 5.7999. Bueno, así con los decimales lo dejamos o lo redondeamos en Sí, cinco punto sí, por siete. ejemplo, ¿no? Casi nos da el valor más alejado, ¿no? Que es 6. ¿Qué pasa ahora si le restamos a 4.33 1.4666? ¿Cuánto nos da? Ya voy, profe. Es que lo estaba haciendo con la calculadora y se volvió loco mi teléfono. No te preocupes. Cambió a 2.8. Ahí está. Significa que casi es 3. Entonces, lo que tenemos es, lo que nos está diciendo, ¿no? Es que la varianza anda entre esos valores. Entonces, nuestros datos pueden andar variando entre esos valores. ¿Correcto? Es qué tanto se alejan. ¿Te acuerdas de la ¿cómo se llama? De la definición describe qué tanto se pueden alejar nuestros datos de la media, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora utilizando la desviación estándar. La desviación estándar utiliza las mismas letras, ¿no? Pero ahora la desviación estándar va a ser quitándole el cuadrado. Entonces, para quitar el cuadrado del lado derecho, pues hay que aplicarle lo que es la raíz cuadrada. Y entonces, pues esta sería la fórmula de la desviación estándar de la población. Acuérdate que utilizamos letras griegas para población, cuando estamos describiendo a la población o estamos trabajando con la población,
y letras arábigas o de nuestro propio alfabeto en cuando estamos utilizando a las muestras, ¿no? Espacios muestrales. Entonces, por lo tanto, estas dos serían las fórmulas. Acuérdate que aquí sería n-1. Aquí sería n-1 en el caso de la desviación estándar de la muestra. Aquí está. Le hace falta un -1. n-1. ¿Ok? Bueno, pues como ya sabemos que solamente en la desviación estándar, pues hay que aplicarle la raíz cuadrada, pues como ya habíamos calculado anteriormente la varianza, pues le aplicamos a esta resultante, le aplicamos la raíz cuadrada y nos da que es 1.2111. ¿Ok? Sí, Ok, y entonces la desviación estándar también nos expresa aquí algo que es muy interesante, es que la desviación estándar se utiliza más que la varianza por una razón muy importante, porque en este caso las unidades en las que se expresa la desviación estándar son las mismas unidades con las que estamos, las mismas unidades de las variables de la muestra. En este caso, si tomáramos este ejemplo, serían cigarrillos por semana, consumo de cigarrillos por semana. La variable es consumo de cigarrillos, ¿no? Por semana. Entonces, esta en la desviación estándar sería 1.2111 cigarrillos de diferencia, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo. En el caso de la desviación estándar, pues no podemos hablar de que las unidades serían cigarrillos cuadrados por semana. Eso no tiene sentido. Entonces, por eso la varianza no tiene unidades, pero la desviación estándar sí. Ojo, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? sí, Bueno, muy bien. Entonces, otra de las cosas, si te fijas en el conjunto de datos, en este conjunto de datos, cuando los datos son consistentes, pues tanto la varianza como la desviación estándar, no, sus valores, los valores que obtuvimos, nunca son mayores que ninguno de los datos observados. ¿Ok? Eso es muy importante porque si cuando estamos aplicando a un conjunto de datos la desviación estándar y la varianza, si la resultante me da mayor al conjunto de datos, entonces algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Entonces esto es muy importante que ustedes se den cuenta. sí, porque me permite identificar si tengo un resultado correcto o ya desde ahí puedo identificar que estoy mal. Así es, algo hice mal, entonces tengo que volver a calcular y recalcular para que efectivamente mi resultante sea correcta. ¿Ok? Eso lo he visto en varios trabajos de compañeros y bueno, por eso nada más hago el apunte, ¿no? Bueno, vamos ahora a platicar sobre dentro de las medidas de variabilidad y de dispersión relativas está el coeficiente, perdón, el coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación se calcula tomando la media, te digo, la desviación estándar muestral entre la media muestral. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a la resultante la vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. Entonces, aquí lo interesante es que puedo comparar. Imagínense que yo en una granja estoy haciendo
estoy comparando, por decir algo, el promedio de vida, ¿no? Por decir algo, de vacas con cabras y tengo, pues no sé, ¿qué otro animal? Borregos, ¿no? Y entonces, pues lo que hago es uso el coeficiente de variación que es relativo solamente a las características de cada una de las muestras, en este caso sería de vacas, de cabras y de borregos, ¿no? Y veo que comparativamente puedo hacer esa comparación que voy a tener pues un porcentaje de mortalidad más alto que otra, ¿no? Que las otras muestras. Entonces, por lo tanto, lo que puedo analizar es ver qué son los factores o cuáles son los factores que afectan más a esa población y, y por lo tanto, el índice de mortalidad es mayor. Esa sería una de las utilidades de este tipo de coeficiente de variación, ¿no? Que puedo estarlo comparando con diferentes poblaciones, tipo de poblaciones. No sé si quedó claro, si está entendido eso. Sí, por ejemplo, se podría aplicar también como cuando pasó con la pandemia, ¿no? Ver a qué poblaciones, la infantil, la adulta o los jóvenes Así les es. afectaba más. Estos fueron coeficientes de variación y entonces lo que se hizo fue precisamente a qué tipo de elementos dentro de una población eran los más afectados. Y entonces lo que se hizo fue estratificar. ¿Qué fue estratificar? Pues sacar los diferentes componentes, ¿no? En este caso, la variable de segmentación fue precisamente las edades. Ahora, si a eso le aumentábamos la morbilidad, en el caso por ejemplo, si tenían diabetes y otro tipo de morbilidades, pues entonces aquí se ve claramente al comparar los coeficientes de variación, pues a qué tipo de población estaba más vulnerable que otro, efectivamente. Este es el uso exacto para eso. Muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora a centrarnos, así como todo esto que acabamos de ver, pues es las medidas de tendencia central para datos agrupados, digo, para datos no agrupados. Ahora lo vamos a ver para datos agrupados. Entonces vamos a obtener la media, mediana y la moda aproximados. Como estamos hablando de datos agrupados, pues van a ser medidas no exactas. A veces serán exactas, pero a veces serán aproximadas. La mayoría de las veces será aproximada. Entonces tengo que, por ejemplo, la media aproximada, que esta es la media muestral aproximada, la voy a obtener con esta formulita, donde FI es la frecuencia absoluta del intervalo de clase y que la voy a multiplicar por el punto, aquí en este caso es el punto medio del intervalo de clase. Si te acuerdas, cuando desarrollamos la tabla de frecuencias para datos agrupados, obtuvimos una columna adicional a la que obteníamos en la tabla de frecuencias para datos no agrupados, que era precisamente el punto medio del intervalo. Entonces, ese punto medio del intervalo es este que está aquí. Y la resultante de esta multiplicación la voy a dividir, perdón, entre el tamaño, entre el número de observaciones, n. ¿Ok?
Entonces, vámonos a un ejemplito. Aquí me dicen las reglas, por ejemplo, cuando el intervalo de clase, ¿sí? Es impar. Cuando el intervalo de clase es impar, la formulita que uso es esta. Para cuando el intervalo, el intervalo de clase, el número de datos es par, utilizo esta fórmula. ¿Ok? Ahorita vamos a verlo directamente. Entonces, te acordarás que esta es la tabla que utilizamos en el cálculo, ¿no? Aquí teníamos, en esa ocasión, construimos 6 intervalos de clase, que eran estos, que iban desde el valor de 4.9 a 9.0. Aquí, por el cálculo de la regla de Sturge, nos salió que era 9.1. Pero bueno, aquí está ¿cómo se llama? Los intervalos de clase. Aquí están los valores de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y aquí está el punto medio. Si te acuerdas, el punto medio se le suma, se calcula C, ¿no? Que es el tamaño del intervalo entre 2, y entonces nos daba 0.7, entonces 4.9 más 0.7, pues nos da 5.25. Y entonces tenemos estos valores, este sería el punto medio, ¿correcto? Y n sería igual a 30, n igual a 30, entonces es el tamaño de de la población, ¿no? N, entonces es la población. Y entonces, ahora, ¿cómo se calcula? Pues tengo los valores del punto medio, que serían este que está aquí, multiplicado por 3, que es la frecuencia. Aquí está, ¿no? Esta sería la frecuencia por el punto medio. La frecuencia, que es la frecuencia absoluta, por el punto medio, que es este. Luego, la frecuencia por el punto medio del intervalo, la frecuencia por el punto medio del intervalo, y así sucesivamente hasta que sumamos todos. Luego lo dividimos entre 30. Hacemos las operaciones y resulta que la media aproximada de este conjunto de datos agrupados me da que es 7.14. Perfecto. Ese fue, ¿no? En este caso, cuando el conjunto de datos es par, ¿no? Bueno, vamos a ver, perdón. Ahorita vamos a ver. Ya tengo la media aproximada, que es 7.14. Ahora, para obtener la media aproximada, al ser un intervalo de clases par y n igual a 30, vamos a calcularle la mediana. La mediana la vamos a calcular de esta manera. Vamos a el conjunto de datos, que es n entre 2, más, vamos a sumar n entre 2 más 1 y lo vamos a dividir entre 2. Es decir, yo tengo que el conjunto de datos es 30 entre 2 es 15. Y luego tengo 30 más 1 entre 2, entonces sería 31 entre 2, sería 15.5. Perfecto. Aquí está el valor que debo de buscar. ¿Dónde está ese valor? Pues lo busco en la frecuencia absoluta acumulada. Y entonces, más o menos, el valor está entre 14 y 19. Este valor de 15.5, pues me queda entre 14 y 19. Perfecto. Ya encontré dónde va a estar la mediana. Perfecto.
Ahora la mediana, ¿no? Tomo el punto medio, ¿no? La columna de punto medio y la mediana aproximada va a estar entre el valor 6,65, 7 y 7,35 dividido entre 2. Esto me da 14 entre 2, pues me dice que la mediana aproximada es 7, que está por aquí, ¿correcto? ¿Sí queda claro? Sí, sí, como vamos punto por punto, sí me va quedando claro. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, ahora vamos a checar la moda. La moda la podemos ver, ¿no? La podemos verificar en el histograma, graficamos, ¿no? Pero el valor de la moda, aquí tenemos el histograma, aquí tenemos los valores de la frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos en los intervalos, ¿no? Que va de 4,9 a 5,6 y cada uno de los intervalos. Y aquí, ¿no? Estarían los puntos medios. Entonces, ¿cuál sería la moda aproximada? Esta moda está mal, si te fijas, porque hay tres valores, que sería 5, que serían tres valores que se repiten más, ¿no? O sea, tres veces se repite el valor 5 en lugar de 2, que es estos dos de aquí. Por lo tanto, esto está mal y sería la moda aproximada sería 5, sería este que está aquí. Sí, las tres partes como planitas, ¿no? Así es, esta que está aquí, esta y esta, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ver que los valores de la moda serían los puntos medios de este intervalo de clase, de este intervalo de clase y de este intervalo de clase. ¿Cuáles, cuáles serían esos? Pues este es el 2, el 4 y el 6. Perfecto, vamos a ver. El 2 sería, el punto medio sería 5,95, el 4 7,35 y el 6 sería 8,75. Esos serían los valores de la moda. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, y listo. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? yo no he subido aún mi actividad, pero ya la tengo terminada. ¿Ok? Nada más quería preguntarle, por ejemplo, como es en hoja de Excel, Sí, yo sí me dediqué a buscar las fórmulas porque ya se me habían sí, olvidado para aplicarlas en mi tabla para que de esta sí, manera pueda ir viendo a lo largo de mi trabajo de dónde tomé los datos y que usted también al revisar mis celdas pueda ver cómo tomé los datos, que si sumé, multipliqué o resté. sí, Y también, como es de letras, busqué la que sí.com para que pudiera introducir los datos, por sí, ejemplo, internet y así, y sí, justo en la frecuencia me aparezcan cuántas veces me aparece la palabra internet y todo. Quería claro. preguntar si eso se toma en cuenta al momento de la calificación, porque a lo mejor, por ejemplo, en frecuencia, lo puedes hacer sin aplicarle la fórmula, ¿no? O sea, tú le pones los datos de 2 veces tengo este dato, 3 veces, Sí, pero yo sí me tardé un poquito más porque le digo, he estado como tratando de aplicar las fórmulas para que usted le den las celdas y yo sí. también tenga como mi historial y no esté perdido de dónde agarré ciertos datos. No, pues eso te ayuda mucho porque, final de cuentas, como les decía al día de ayer que también di esta sesión, pues les decía a tus compañeros que esto les va a servir mucho. Entre mejor hagas este archivo, al final te va a servir de guía porque vas a tener que hacer un ejercicio completo similar, ¿no? Al que estamos construyendo para lo que es la actividad integradora. Entonces, entre mejor lo hagas, por eso soy bien estricto en ciertos datos, en ciertas cosas, para que su ejercicio lo hagan lo mejor posible y cuando tengan que hacer la actividad integradora, pues les sea mucho más sencillo, mucho más fácil. Entonces,
ya tengan de guía este archivo y hagan fácilmente el ejercicio que les solicita, ¿no? Y de esa manera obtengan la máxima calificación. Sí, ¿Sale? profesor, yo ya espero subirlo, ya lo tengo listo, Sí, ya sí, nada más estaba checándolo otra vez porque sí. con las matemáticas luego me enredo. Pues hazlo despacio en la medida de lo posible y de esa manera, pues lo más importante es que vayas comprendiendo qué es lo que estás haciendo y de esa manera, pues ya difícilmente te vas a equivocar. Y si no, pues si te equivocas, pues luego lo corriges, no pasa nada, ¿no? Sí, es que con las celdas en Excel, justo lo que le mencionaba, te Sí, ayuda también mucho porque te dice, bueno, tomaste de tal casilla este número, así de es. tal esta, y lo sumaste o lo Sí, restaste, y ya viendo qué hice, como que ya te acuerdas. exactamente. Sí. Efectivamente, yo recomiendo que se haga en Excel o en otra hoja de cálculo, pero sí, porque luego me entregan archivos que los hacen ¿cómo se llama? En documentos o en Word, y pues ahí cometen muchos errores, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo que lo hagan que se apoyen de una hoja de cálculo porque les va a facilitar la vida, ¿no? Y así empiezan, y así se acostumbran a utilizar el Excel. Todas estas fórmulas que estamos viendo, pues vienen en las fórmulas. Pueden ver fórmulas de estadística o de probabilidad y ahí se las va a desplegar. Entonces, también pueden usar esas, si las saben usar, sin ningún problema, ¿no? ¿Ok? Bueno, Adriana, si no tienes alguna otra duda, pues con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Vale? Sí, muchas gracias, profesor, por ¿De qué? impartirme la clase. Qué bueno, cuídate mucho. Cualquier duda, ya sabes, a través de las tres formas que tenemos para comunicarnos. ¿Sale? Sí, gracias, bonito día. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego.